energética de hidrógeno, soluciones ante un déficit de gas natural. Invito entonces al escenario a Orlando Velandia, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Jessica Arias, subdirectora de demanda de la Unidad de Planeación Mineroenergética, a Luis Miguel Fernández, presidente de TEPSA, Andrés Useche, director regional de Yara, y a Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI, quien será el moderador de este panel. Adelante, doctor Concha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Se supone que yo iba a empezar, digamos, 5 minuticos con dar un panorama energético, pero creo que ahí estuvo la exposición de Bruce hace un par de horas que contó un poco, digamos, cómo estamos perdiendo un poco márgenes en energía y un poco, digamos, de los déficits o necesidades de importación de gas de los próximos años. Entonces creo que no voy a repetir y más bien me voy a dedicar aquí a sacarle jugo a los panelistas. Entonces, por supuesto, arranquemos con las mujeres. Entonces, Jessica, que viene de la UME, y uno ve efectivamente, digamos, este panorama apretado. Y Bruce también nos mostraba que el país, digamos, se desperdicia mucha energía, bien sea por ineficiencias, bien sea por pérdidas, y mostraba que había muchas oportunidades en sectores como el transporte, en el sector residencial, un poco menos en la industria, aunque también ahí hay unas oportunidades. Y con la UME, desde que salieron los incentivos, también ahora nos mostraba un poco, Bruce, en una gráfica, cómo han venido creciendo exponencialmente las solicitudes de incentivos, tanto para temas de eficiencia energética como para temas de energías renovables no convencionales. Sin embargo, como que siempre, yo diría que es una frustración conjunta, porque yo recuerdo que hacíamos capacitaciones en las ciudades para que la gente, y había una serie de barreras, pero uno no ve que el tema sea masivo. ¿Cómo hacemos para que este tema se nos vuelva masivo y seamos conscientes efectivamente y nos metamos de lleno como país en el tema de eficiencia energética? Bueno, Jaime, gracias por la pregunta. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá escuchándonos un viernes a esta hora, con Cartagena afuera esperando. Entonces, les valoro mucho que estén acá. Pues, sí, como tú lo mencionas, la UME lleva muchos años trabajando los temas de eficiencia energética, actualizando el PAI-PROURE, que es el Plan de Acción Indicativo para Uso Racional y Eficiente de la Energía. Yo podría decir, muy bien identificadas cuáles son las acciones estratégicas y prioritarias a implementar en cada sector, tanto para el ahorro de energía eléctrica como para ahorro en los procesos térmicos, ahorro de gas natural y de combustibles líquidos también. Eso está muy identificado, como tú lo mencionas, todo el proceso de incentivos tributarios, pues, que es bastante retador, ha mejorado mucho. Nosotros tenemos un crecimiento, en 2021 recibíamos unas 160 solicitudes mensuales y este año estamos recibiendo más de 600 solicitudes mensuales. Es una velocidad, digamos, de crecimiento muy grande. Los tiempos de respuesta hace un par de años, pues en la primera etapa eran cerca de 20 días hábiles, la segunda eran 50 y en este momento estamos en una primera etapa con un tiempo promedio inferior a 10 días hábiles y en segunda etapa inferior a 25 días hábiles en general para las solicitudes. Entonces sí vemos un gran crecimiento, pero como tú lo dices, vemos que la mayoría de las solicitudes siguen siendo para fuentes no convencionales, que está muy bien. En eficiencia vamos mejorando, pero es difícil lograr pues que digamos esa motivación por parte del sector privado para hacer las inversiones, para aplicar a los incentivos. Y pues no quiero decir que sea culpa de que el sector privado no esté aplicando para nada, sino que sí nos falta cerrar unas brechas al sector, al país,
La adopción de medición inteligente, pues vamos también lento, digamos, en ese proceso. Entonces ahí, ¿qué nos falta? Revisar cómo podemos hacer más expeditos los procedimientos, es algo en lo que nosotros trabajamos todos los días. Ya logramos una reducción muy significativa en los tiempos de respuesta, por lo menos de parte de la UME, pero sí seguimos evaluando y mirando qué más podemos hacer para que esto sea algo completamente escalable y masificado. Hemos conversado con muchos sectores, analizar cómo se ve, y hay una barrera que yo creo cultural muy importante, que impacta tanto sector público como privado, y es que uno no se puede tomar una foto con la eficiencia energética. Entonces, a la hora de desarrollar proyectos, muchas empresas, muchas instituciones, pues prefieren, no sé, hacer algo que suene más atractivo, poner los paneles, que está genial, pero que es muy importante que esté alineado con las políticas de eficiencia, porque sobreinstalar, instalar para consumir más es un despropósito desde el punto de vista de la transición energética justa. Lo que necesitamos es, primero que todo, promover eficiencia. Ese es el pilar cero de toda transición energética en cualquier país. Y lo que necesitamos es que tengamos una visión integral y un cambio cultural de que la eficiencia, aunque no se ve, a mí me dicen, yo me tomo la foto aquí con mi ahorro de energía, no imaginario, pero que no se ve, que no es tangible. Entonces eso cuesta mucho también a veces a la hora del desarrollo de los proyectos. Es importante, entonces yo creo que el cambio cultural es clave. Nosotros hacemos mucho el llamado a todas las instituciones públicas y privadas que tienen un rol aquí, a que nos ayuden también a hacer ese cambio de mentalidad desde lo que hace cada gremio con sus afiliados, desde lo que hacemos en las diferentes instituciones. El próximo año nosotros esperamos desarrollar unos programas de capacitación en gestores de energía que nos ayuden a masificar. Y pues algo en lo que también hay un reto grande es poder garantizar una continuidad. ¿Sí? Esto no puede ser una campaña de eficiencia, sino digamos, unas estrategias continuas, en donde también hay un reto muy grande, porque cada que hay cambios de administración, y seguramente tú lo habrás visto muchas veces, cada que hay un cambio de administración, pues hay una interrupción muy a veces obligada de los procesos que terminan afectando sobre todo en los temas de eficiencia. Muchas gracias, Cris. Sigo aquí con el doctor Orlando Velandia y le voy a hacer dos preguntitas un poquito. La primera, obligada, un poco por el tema de gas. Y sé por los afiliados de hidrocarburos que ustedes están trabajando muy de la mano con ellos para hacer posibles, digamos, todas las exploraciones de los pozos que ya están otorgados y sé que allí vienen avanzando mucho, digamos. Y entonces, frente a este déficit, ¿dónde ves tú mangos bajitos en gas? Pero le hago la segunda que también hace referencia, digamos, a los temas centrales aquí, y es, recuerdo que el año pasado ustedes nos estaban empezando a contar un poquito sobre hidrógeno blanco, posibilidades potenciales, y sé que ahí también puede haber mangos bajitos frente al hidrógeno, que uno el hidrógeno siempre lo ve mediano y largo plazo. Parece ser que en el caso de hidrógeno blanco podría haber mango bajito. Entonces cuéntenos un poquito esas dos perspectivas. Ok, muchas gracias. Un saludo para todos los asistentes. Jaime, el primer punto, ¿qué estamos haciendo en materia de gas? Anecdóticamente yo venía en el avión y la señora que estaba al lado me dio la carpetica de la agencia y me preguntó, ¿nos vamos a quedar sin gas? Porque eso parece que está hoy en el paradigma social de que nos vamos a quedar sin gas. Yo le decía, la preocupación que tengo todos los días, las 24 horas, es que el país no se vaya a quedar sin gas. No depende todo de la NH. La NH tiene como función principal la administración del recurso hidrocarburífero, pero hay otros agentes que tienen que ver en que viabilicemos. Porque, y eso lo hice que a manera de autopreguntarme, una señora recién que dimos el informe de reservas de gas el 24 de mayo de este año, a los pocos días algún exministro salió a decir que el país se quedaba sin gas y por demás dio fecha exacta. A partir del 1 de tal mes, no lo voy a decir para no hacer épica eso.
Entonces una señora me llamó y dijo, pero usted acaba de decir ayer que teníamos gas para 6 años y ahora el ministro dice que lo tenemos para 4 meses. ¿Quién dice la verdad? Y yo le digo, lo que pasa es que lo que él está diciendo no va en contravía de lo que la ANH ha dicho. Si nosotros con lo que tenemos hoy de declaración, digamos, de reservas de las compañías, pues sí, efectivamente tenemos un horizonte de 6 años en gas. Pero la diferencia entre lo que yo tengo, si sigo con la tasa de consumo de esas reservas, ¿para cuánto me quedaría? Y no es para nadie un secreto que llevamos más de 10 años en un decrecimiento sistemático, es decir, llevamos casi 3 gobiernos consecutivos de este país en lo que no hemos podido cambiar la curva de crecimiento de nuestras reservas de gas. Y lo que se está hablando hoy en el mercado es cuánto gas de ese disponible está, y muchos de ustedes saben cómo funciona esa dinámica del mercado, cuánto está disponible para yo suscribir contratos de suministro entre el productor y el comercializador. Y ahí es donde podemos tener unas ciertas diferencias. Yo creo que la primera tarea que me di es sentémonos a la mesa, todos, sentémonos a la mesa productores, comercializadores, gremios. Aquí hay decisiones que pasan por las autoridades ambientales, pasan por el Ministerio del Interior con consultas previas y cada situación que impide a veces que ese gas esté disponible tiene que ver con algunas de esas competencias específicas. Luego lo primero que hicimos, más o menos hacia abril, es crear ese comité en el que nos sentamos y lo primero que les decía hace 20 días es, bueno, por lo menos pongámonos de acuerdo en algo. ¿Cuál es la cifra real y cuándo es ese horizonte? Porque usted escucha Ecopetrol que es el mayor productor y a la vez el mayor consumidor, dice nuestro déficit es tanto. Al poco tiempo sale el gestor del mercado y el gestor del mercado dice, ojo, no es que falte gas, es que está mal distribuido. Hay algunos que tienen más del que necesita y están dejando sin gas a otro. Esa es una llamada de atención. No es que el gestor haya dicho cosa distinta a lo que haya dicho la ANH. Hoy vi un columnista diciendo que mientras el gestor del mercado dice que hace falta gas, la ANH dice que no falta. Yo no he dicho que no falta, que no va a faltar. Lo que he dicho es que si tomamos las medidas que creemos tenemos focalizadas, no va a haber esa dificultad. Si nos quedamos quietos, sí. Si nos quedamos quietos y nadie hace nada, pues estamos. Lo primero que tenemos que revisar es esas cifras, porque no concuerdan. Los gremios nos dicen otra y nos dan hasta la fecha exacta en la que no vamos a ver. Pero para resumir y ser concreto más en ese punto. Estamos evaluando, ahora yo también tengo la responsabilidad de estar en la CREC, estamos evaluando, mirando con la información que nos dio el gestor del mercado para ver dónde pueden haber los problemas que solucionen esa sobrecontratación en algunos temas. Y necesitamos tomar medidas regulatorias para ajustar esa sobrecontratación. De hecho, esta tarde yo salgo de aquí a sesión CREC, donde vamos a aprobar una medida de flexibilización de esos contratos para aquellos que tienen mucho gas, le permita liberarlo hacia otros. Porque, vuelvo y digo, ahí es un desbalanceo. No lo dice la ANH, no lo dice el ministerio, lo dice el gestor del mercado, el que maneja, el XM del sector eléctrico, aquí es el gestor del mercado en gas. Cuando hayan circunstancias en que nos estén evidenciando cuánto es ese gas, tenemos ya también medidas para ver cómo vamos haciendo otras actividades. Por ejemplo, la semana pasada yo estuve en territorio mirando que hay una compañía que tiene gas atrapado, casi 5 millones de BTUs que podía liberar diariamente, pero que tienen por un tema regulatorio no poder utilizar una línea de flujo que pasa por cerca del gasoducto y eso no tiene perdón de Dios, como dirían las abuelas. Es decir, no nos podemos morir de hambre con la nevera llena, el gas está ahí. En los próximos meses vamos a tener otras buenas noticias, porque claro, siempre me preguntan de Sirius y no lo meto acá porque ese tiene otro horizonte. De hecho, ese anuncio lo vimos hace 15 días acá en este mismo auditorio. Entonces, en resumen, estamos haciendo todo lo posible por viabilizar rápido proyectos de gas en el onshore, que tienen todas las condiciones de infraestructura, viabilizar un poco más de esas contingencias que dimos en el informe de reservas para habilitar más gas, revisar cómo está esa contratación y tomar las medidas de flexibilización contractual para liberar gas y que los colombianos no tengan. Pero cada día tiene su propio afán.
Y entonces el 26 vamos a tener que tomar otras medidas para que el déficit que se esté haciendo, pues podamos tomar, digamos, las medidas correctivas. Pero sobre todo quiero dejar esto ya para el final de la respuesta. Es que los escenarios de demanda que la gente sigue planteando está como si no hiciéramos nada en transición energética. El año entrante van a entrar varios proyectos que van a disminuir la demanda que no se tenía proyectada. O sea, uno no puede construir la demanda sobre algo que no va a pasar. Pero la realidad es que van a entrar varios proyectos, pero seguimos analizando. ¿Cuándo uno tiene déficit? Pues cuando la demanda y la oferta, digamos, sobrepasa la demanda a la oferta y entonces generamos ese déficit. Pero es que estamos construyendo una demanda como si no hiciéramos nada en transición energética. Tenemos que tomar unas medidas de tipo ambiental para liberar varios proyectos que van a entrar el año entrante y nos destensionan un poco la demanda. Bueno, resumen, no nos estamos quedando quietos, tranquilos, digamos, tranquilidad, digamos, con acción, no tranquilidad con inacción. Y lo segundo, el tema de hidrógeno blanco. De hecho, nosotros tenemos 106 años de industria petrolera, conocemos nuestras cuencas, tenemos toda la información en nuestro banco de información petrolera. ¿Qué tiene que ver eso con el hidrógeno blanco? Pues claro, porque asociado a los yacimientos, a las estructuras geológicas que, digamos, tienen la posibilidad de generar este hidrógeno natural, que es el hidrógeno blanco. Luego, ese va a ser el mango bajito que tenemos en materia de hidrógeno. Ya después miraremos todas las otras cosas que estamos haciendo para hidrógeno verde y hidrógeno azul más adelante, pero estamos trabajando desde la ANH en el marco de las funciones que le delegaron a la agencia para conocer de otros energéticos, en la ruta hacia la Agencia Nacional de Hidrocarburos, convertirse en la Agencia Nacional de Energía, y al finalizar este año ya tendremos los estudios para mirar dónde empezamos a desarrollar los primeros proyectos de hidrógeno blanco. Y digo que es el mango bajito, pues porque tenemos la información, es que recopilamos miles de pies de información en todas las perforaciones que hemos hecho durante 6 años en un banco de información petrolera, que esa información vale millones de dólares que hoy la tenemos, y lo que estamos haciendo es empezar a reprocesar toda esa información, dónde están nuestros potenciales de hidrógeno blanco. Muchas gracias, Orlando. Sigo con Luis Miguel para ir bajando en la cadena, como es. Luis Miguel, hace creo que 5 o 6 años estuve en Tepsa conociendo lo que era una térmica. Y recuerdo que ustedes nos mostraban esas torres precisamente que habían cambiado de líquidos a gas y hablaban de unas eficiencias y bueno, de unos logros allí impresionantes. Y estuve tal vez cuando se lanzó el programa también aquí en Termocandelaria, con los incentivos precisamente de los que estábamos hablando, tanto de energías renovables. Es decir, había una transición con base en gas, ¿sí? Y unas inversiones que lograron unos objetivos. Pero ustedes también se prepararon por si faltaba el gas. Cuéntanos un poco, digamos, qué pasó, cómo fue esa transición, por qué gas, cómo es ese proceso y esas experiencias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Jaime, por la invitación. Buenas tardes a los compañeros de panel. La preocupación en la eficiencia energética está en el ADN de nuestro negocio, está en el ADN de nuestro equipo directivo y hace parte de las señales regulatorias que han estado en el mercado eléctrico desde su incepción. El hecho de que tenemos un mercado marginalista nos lleva a pensar permanentemente cómo es la mejor manera de lograr esas eficiencias que puedan mejorar la rentabilidad y a su vez tiene un beneficio para el usuario final en la medida que a mayor eficiencia, menores costos, mejores precios. Y en ese sentido hemos abordado esa eficiencia energética desde el punto de vista estrictamente técnico y el punto de vista de emisiones, desde el punto de vista de abastecimiento de combustibles. En nuestra planta Tepsa, que es un ciclo combinado que ya está próximo a cumplir 3 décadas en operación, es una planta que ha tenido un mejoramiento continuo permanente. Y eso se hace a través de la investigación, a través de las inversiones y gracias a los incentivos que hasta el momento ha tenido el mercado asociado a un sistema de mercado que
se sustenta en precios marginalistas y una señal muy importante que es el cargo por confiabilidad. Para citar un ejemplo muy rápido, en TEPSA nosotros hemos invertido, por ejemplo, en cambiar los compresores de las turbinas a gas a compresores de última tecnología, en modificar las casas de filtro. Eso nos da más eficiencia, más potencia. Una planta que hoy en día, 30 años después, tiene mucha más potencia que cuando entró en operación comercial allá en el año 97-98, y esa eficiencia genera un beneficio para el mercado en general, mejora la confiabilidad. Hemos invertido en sistemas de control de última tecnología para todo el bloque ciclo combinado, para las otras unidades que tenemos disponibles, y todo eso redunda en una operación más confiable y más eficiente. Desde el año 2010, y yo creo que el doctor Velandia lo resumió muy claramente, el déficit de gas no es de estos 6 meses ni de estos 2 o 3 años. Esto se viene viendo desde el año 2010. Nosotros vimos que probablemente íbamos a estar en esta situación y empezamos a empujar el desarrollo regulatorio y del desarrollo de una alternativa de abastecimiento de gas natural de largo plazo, conectándonos con mercados internacionales. En eso hicimos un trabajo en ese momento con Promigas y otras plantas térmicas ubicadas en la región Caribe. Se contrató un estudio y arrojaba que se miraron varias alternativas. Almacenamiento de gas en pozos que estaban extinguidos y almacenamiento de gas comprimido. Llegamos a la mejor conclusión, que era el GNL. Se empezó el desarrollo legal y regulatorio, un primer decreto, si la memoria no me falla, creo que era el 2100 del año 2011. Luego vinieron las regulaciones de la CREC desarrollando esa alternativa, y hoy en día logramos, en beneficio del país, de la confiabilidad y de tener un combustible que es amigable con el medio ambiente y con un mercado muy profundo, asegurar el abastecimiento de gas de largo plazo de más de 2.000 megavatios de ciclos combinados a gas, que en este momento le están entregando al país el 20% del total de la demanda de energía. 21% del total de la demanda de energía del país hoy lo están entregando las plantas térmicas, que estamos respaldados con la infraestructura de importación de GNL, particularmente las plantas que yo represento, TEPSA y Termocandelaria. Estamos entregando el 15.1% de la demanda total del país. Eso es un beneficio en eficiencia y en confiabilidad para el país en momentos como el actual. ¿Qué ha jugado un papel preponderante? La regulación, que ha establecido los incentivos para que los privados empecemos a pensar y a plantear alternativas que le sirvan al país. Yendo un poco más allá en lo particular, en esa permanente inquietud de mejorar la eficiencia, el compromiso de confiabilidad que tenemos con el país, y teniendo en cuenta las señales regulatorias que han estado emitidas por la CREC, un esquema que tiene más de 30 años en funcionamiento, que ha mostrado una solidez institucional muy importante y que ha generado estas grandes inversiones en capacidad que ha tenido Colombia hasta el momento. Nuestra planta Termocandelaria, que era un ciclo abierto, en virtud del esquema de cargo por confiabilidad, la hemos convertido en una planta de ciclo combinado. Una inversión de aproximadamente $258 millones, un incremento en potencia de 314 megavatios a 555 megavatios, con el consumo de gas casi que el mismo con el que generábamos 314 megavatios, hoy generamos 555 megavatios, una mejora en eficiencia del orden del 40%. Entonces, la preocupación en la eficiencia energética es permanente y obedece también a esas señales regulatorias que estimulan a que se hagan las inversiones privadas, tendiendo a beneficiar el mercado en mayor eficiencia y mayor confiabilidad. Muchas gracias, Luis Miguel. Vamos con Andrés al final de la cadena. Y me voy a desordenar un poquito porque tengo que aprovechar, porque Yara es una empresa que ya en el mundo usa el hidrógeno. Entonces, después llegamos al mundo colombiano, pero quisiera que nos contaras un poquito
¿Eso cómo es? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son los retos? ¿Por qué el hidrógeno? Ya ustedes son una realidad. Claro, Jaime. Muy buenas tardes y buenas tardes para todos. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, eso es un largo camino. Y lo primero que entendimos hace muchos años es para quién estamos haciendo las cosas y encontrar el propósito, ¿no? Digamos, nosotros entendemos que no es simplemente colocar unos electrolizadores y sacar cualquier fertilizante y se acabó el problema, porque por ahí no pasa. Nosotros desde el año 90, a finales de los años 90, logramos la patente de reducción catalítica que permite devolver el proceso de liberación de óxido nitroso al mismo proceso y ser mucho más eficientes, hace más de 30 años. Al año 2005 Yara había logrado reducir el 45% de sus propias emisiones 10 años antes de la firma del Acuerdo de París. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no salimos a responder por el mismo acuerdo y firma del Acuerdo de París, sino está en nuestro ADN. Hoy en día la planta de Cartagena tiene la misma tecnología que tienen las plantas de Europa. Quiere decir, hoy los fertilizantes que se producen en Cartagena tienen 60% menos de huella de carbono, sin aumentarle un solo peso a los agricultores del agro colombiano. Nosotros entendemos, somos los líderes del mercado, calculamos que entre el 45 y el 55% de la comida que se produce en Colombia desde el campo tiene algún fertilizante de Yara, eso es importante. Entonces, para nosotros el entendimiento desde la demanda. Aquí vienen dos casos importantes, Jaime. El primero que quiero contarles es el caso que acabamos de firmar con PepsiCo en Europa. Nosotros vamos a proveer 165.000 toneladas para la producción de papa en PepsiCo en Europa, que es un caso bien interesante que hay que contar. Son alrededor de 130.000 hectáreas las que vamos a impactar con este acuerdo que firmamos con ellos. Pero pasa desde la demanda una cosa bien importante, Jaime, y es que vamos a utilizar diferentes tecnologías para proveer este fertilizante. Yo creo que podemos ir entendiendo lo que pasa en Colombia. Vamos a utilizar el fertilizante hecho con tecnología de hidrógeno verde de la planta de Noruega, una parte. Otra parte se va a proveer desde Holanda, desde la tecnología que tenemos con CCS en la planta de Holanda, y el resto del fertilizante de esas 165.000 van con la tecnología que tiene Cartagena. O sea, mi punto acá es que Yara no apaga un sistema para prender otro, no apaga la producción de gas natural y producción de hidrógeno gris, obviamente con reducción catalítica, para prender el azul o para prender el verde. Es lo que nosotros entendemos en la producción de alimentos, que es una cosa muy interesante, es que los tres sistemas tienen que estar en paralelo funcionando. Eso es un tema bien importante. Ahora, también desde el lado de la demanda, lo que sucede es, ¿y usted cómo mide eso? ¿No? ¿Cómo garantiza efectivamente que usted está reduciendo la huella en campo? Entonces, con PepsiCo y Yara diseñamos una tecnología de punta también para hacer la trazabilidad de cómo se va comportando esa huella en el tiempo también. Además, incorporamos imágenes satelitales e inteligencia artificial para hacer diagnósticos y aplicación de fertilizantes de precisión. De lo que se dedica Yara en el mundo es a la producción de nitratos. Y un poco de paréntesis acá, el mundo produce alrededor de 200 millones de toneladas de fertilizantes, 120 millones de toneladas son nitrógeno, y digamos que el malo de la película es el nitrógeno, ¿no? Entonces lo que tenemos que al final es entender qué hacemos con ese nitrógeno y cómo es mucho más eficiente. ¿Por qué nos dedicamos a la producción de nitratos en Cartagena y en el resto de las plantas en el mundo? Es porque es el nitrógeno más eficiente, tanto para la producción de alimentos como para la producción de emisiones, gases de efecto invernadero al ambiente. Es un tema importante porque hoy en día en Colombia, por ejemplo, se utilizan alrededor de 300 o 400.000 toneladas de urea.
Y la urea es un fertilizante que, si bien es barato, tiene una emisión enorme de gases de efecto invernadero y además acidifica los suelos, lo cual vuelve muy costosa la producción de alimentos en el país. Ese es el caso que hoy en día tenemos en Europa con PepsiCo. Adicional, tenemos que hacer una transición con los agricultores, es decir, también financiar a los agricultores para que se motiven. Es decir, también tiene que haber un sistema de confianza. Usted no puede llegar con una tecnología y decir: hoy en día tengo un fertilizante verde, y el agricultor le va a abrir a usted las puertas inmediatamente. Tiene que haber un sistema de confianza, y esa confianza también tiene que ser una garantía de que el agricultor recibe la mejor parte siempre. Ahora, para tomar el caso colombiano, en el cual ya venimos trabajando también, es un caso que tenemos con una compañía, tal vez la compañía más grande del mundo de alimentos, en café. Lo que nosotros hicimos también fue como una doble entrada, ¿no? Vamos a utilizar la producción de la planta de Cartagena, del 60% menos de huella reducida, más producto que viene de Europa también. Y fíjense que aquí el objetivo no es que todos cumplamos con nuestros KPIs de sostenibilidad, eso ya realmente no le interesa. Vamos a sacar de la pobreza a 10.000 caficultores, pequeños agricultores en el país. Eso realmente es lo que es importante. Nos interesa la seguridad alimentaria. 1 de cada 3 colombianos tiene hoy inseguridad alimentaria, posiblemente fuera de este auditorio, ¿no? Y hay muchos agricultores que siempre llevan la peor parte. Entonces, lo que quiero decir es que esa doble entrada, por ejemplo, en Colombia, va a servir en los próximos años a que el cafetero pueda recibir un mejor dinero también para su familia por su cosecha. Eso le permite también ser mucho más próspero. Ahora, fíjese que en el caso colombiano, aparte del fertilizante que estamos distribuyendo, creamos una herramienta digital que tiene la trazabilidad, o que hace la trazabilidad de huella de carbono en café, especializada para café, que de hecho hemos estado en conversaciones con la Federación Nacional de Cafeteros. Es decir, lo que le digo acá tiene que haber es un complejo mucho más grande, el que nosotros entendemos en la producción de fertilizantes, por ejemplo, con hidrógeno, Jaime. Muchas gracias, Andrés. Vuelvo con Jessica. Digamos que uno dice, el gas es el combustible de la transición. A veces uno oye discursos desde el gobierno como que sí, que no, etcétera. Pero uno ve, digamos, en los balances de la UME, sobre todo en consumos de combustibles, pues el gas presente, digamos, 2050, con una presencia importante en los consumos energéticos y en fin, una matriz energética más limpia también. ¿Cómo ves tú ese balance? Es decir, el gas para la UME sí es un combustible de transición, ¿cómo juegan las renovables en ese balance? Y por supuesto en las renovables, el hidrógeno desde el punto de vista de la UME, ¿cómo lo ven? Vale. Una pregunta controversial. Y voy a ser pues muy honesta también en la respuesta, porque creo que lo amerita y que necesitamos esas discusiones abiertas en cuanto a transición energética. Yo no afirmo que el gas es el combustible de la transición, porque desde nuestra visión no hay un combustible de la transición energética requiere de la participación de muchos sectores, y si existiera un energético de la transición es la electricidad, y es importante que eso se hable abiertamente. ¿Por qué? Porque esa es, digamos, en la que se espera un mayor crecimiento de demanda en todo escenario de transición energética. Pasar por la electrificación del transporte, de todos los usos que son electrificables, implicará una gran demanda de energía eléctrica. Pero eso no quiere decir que los demás energéticos no tengan un papel relevante en la transición energética. Entonces es importante que tengamos esas discusiones de que no hay un energético que va a salvar, no existe digamos una varita mágica, un solo energético que tiene todo, digamos, todas las soluciones, y que la transición tiene que entenderse como un proceso, como lo que es un proceso muy complejo, en el que se requiere un rol en cada uno de esos energéticos. ¿Tenemos unos energéticos en donde se espera una reducción de demanda? Por supuesto que sí, y también hay que hablarlo abiertamente.
En carbón ya lo estamos empezando digamos, a ver en las proyecciones internacionales y seguramente va a llegar el momento en Colombia también. En combustibles líquidos, las mismas empresas petroleras en sus propios escenarios ya, digamos, empiezan a hablar de un pico de demanda de combustibles líquidos alrededor del 2030, dependiendo del escenario podrá ser un poquito antes o después, pero ya se habla de eso. Y en gas, pues lo que sí no es importante que hablemos abiertamente es que no vamos a esperar una demanda con un crecimiento exponencial. Es muy difícil, digamos, pues porque Colombia sobre todo tiene una no perfecta, pero sí muy buena cobertura de gas para cocción, por ejemplo, en donde ya ampliar infraestructura y ampliar cobertura pues cada vez es más difícil. Entonces también es entender que no vamos a tener una demanda exponencial de gas porque es difícil que sigamos ampliando ciertos sectores, pero sí tenemos unos roles muy específicos en los que el gas va a seguir jugando un papel importante. Entonces, el hidrógeno, por supuesto, tiene también su participación en la transición en unos sectores en donde su uso es estratégico, que también necesitamos las personas y los agentes que hacemos parte del sistema energético empezar a ver esto como no solo un problema energético, sino entender el rol que tienen estas moléculas en otros sectores y toda una cadena, y cómo toda esa cadena pues ahora tiene que ser parte también de la planeación minera energética. Entonces para nosotros en la UPEN también es valioso empezar a tener esas conversaciones, entender que el rol que tienen estos energéticos también es más allá que energético y por ende todas esas cadenas de valor deben participar en la misma planeación, en las mismas discusiones. Y pues dar la discusión de que todos los energéticos tienen su rol en la transición y que podamos también reconocer hasta qué punto los combustibles fósiles pues tienen digamos tenemos una necesidad, una urgencia climática que hay que reconocer, ¿cierto? Y que hablar de un crecimiento exponencial de demanda de combustibles fósiles en este momento es estar completamente cegados y es también irrealista. Entonces, cada uno tiene su rol, sí, y que hablemos de transición no quiere decir que el rol de estos energéticos va a desaparecer, pero hay que reconocer también que tienen una condición de temporalidad. Muchas gracias, Jessica. Vuelvo con Orlando, como que en el mismo orden. Usted, doctor Orlando, en la ANH está encargado de hacer posible el tema del viento offshore. Y eso sin duda sería un habilitador del hidrógeno y un acelerador importante, entre otras porque parte de lo que hemos discutido aquí es que si no hay renovables, pues el tema del hidrógeno se nos va a demorar o nos van a ganar otros competidores rápidamente. Y creo que eso sería uno de esos movimientos que si pasan rápido, disparan rápidamente las posibilidades del hidrógeno en Colombia. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo lo ve usted? Bien, en el marco de las funciones delegadas por parte del Ministerio de la ANH, estaba precisamente la de conocer, digamos, de nuestras potencialidades en hidrógeno, en eólica, en captura y almacenamiento de CO2. Y en ese mismo proceso, digamos, hemos recibido la delegación para administrar el primer proceso de asignación de áreas para la producción de energía eólica costa afuera. Ese proceso se lanzó el año pasado, a finales del año. Hemos surtido todos los procesos y porque la ANH está administrando la primera ronda eólica, no solo en Colombia, sino en América Latina. Es la primera ronda de generación eólica offshore, porque pues hay proyectos en otros países en áreas continentales. Ese proceso se lanzó, hemos hecho toda digamos, todo el debido promoción a nivel mundial. El 28 de este mes termina la fase de acreditación. Creo que como dicen en mi tierra, como están las medias 9, se conoce cómo va a estar el almuerzo. Y aquí, por el interés que han tenido las compañías, auguramos que vamos a tener un éxito importante. ¿Qué es tener un éxito? Porque la gente dice, bueno, ¿qué es tener un éxito? Que empecemos el proceso. De hecho, Brasil había comenzado también y decidieron parar su proceso de ronda eólica offshore hasta ver cómo le iba a Colombia.
Las compañías que están interesadas y que están en el proceso de habilitación ante la ANH son grandes jugadores a nivel mundial, compañías muy, muy importantes, que ven los potenciales inmensos que tenemos. De hecho, no son las áreas, y lo tengo que decir con toda sinceridad, no son las áreas más atractivas, pero son áreas muy importantes cerca a, digamos, en las costas de Atlántico y Magdalena. Nuestros mejores potenciales están hacia el mar Caribe, en la zona de La Guajira. Pero vamos a mirar cómo va este proceso. La idea es que antes de terminar este gobierno ya tengamos áreas asignadas para la generación de energía eólica, y como esto es un referente en América Latina, pues los otros países van a aprender. Si lo hacemos bien, pues tomamos la delantera. Si lo hacemos mal, pues perdimos la oportunidad. Eso es como el que dice, pega primero, pega dos veces, pero si pega mal, ya perdió su oportunidad. Y estamos en ese proceso. Entendemos que muchas de las compañías que están interesadas no lo ven, y lo voy a decir que esto no lo debería decir tan públicamente, pero en el fondo de su interés de invertir está más allá que vender la energía al mercado interno colombiano, es la posibilidad de estructurar clúster hacia el futuro para generación de hidrógeno verde. Entonces, eso es parte, digamos, de la visión que están teniendo. Y termino diciendo que, para sorpresa mía, en los ejercicios que hemos hecho fuera del país promocionando esto en Europa, hay compañías que conocen mucho más los potenciales que ni siquiera nosotros, los mismos colombianos. Tienen el perfecto mapa de vientos de todas las regiones del Mar Caribe. Cuando les habla uno de La Guajira, pues ellos dicen, se les hace agua a la boca, porque saben que es de las regiones más, digamos, con mejores perspectivas a nivel mundial. Entonces, bueno, estamos aprovechando eso y esperamos, como le digo, antes de terminar el gobierno, ya tener asignadas las áreas para generar, que nuestro objetivo, digamos, el desarrollo es tener por lo menos una capacidad de alrededor de 3 gigas. Ese es un desafío importante para tener la proporción. Hoy tenemos una capacidad instalada de energía 20 gigas, es la capacidad de todo el país. El reto que pudiéramos tener en eólica offshore sería de ese orden, pero no es con la primera. O sea, los proyectos que se van a asignar no implica ya tener garantizado que se van a generar esos 3 gigas, pero es, digamos, la meta que tenemos en esa matriz de transición. Muchas gracias. A Luis Miguel le bajé la trampita aquí. Oyeron todo el cuento, digamos, de eficiencia en base de gas, todo lo que han hecho, las inversiones, cómo cuidar el backup con las importaciones de gas y cosas de esas. Y a mí me causó curiosidad de TEPSA, no por su, digamos, espíritu gremial, porque por ahí no me causó curiosidad, pero siempre me causó curiosidad que cuando lanzamos cámara de hidrógeno, TEPSA fue uno de los primeros que levantó la mano. ¿Sí? Cuénteme un poco, TEPSA, térmica, su tema de gas, ¿por qué se mete, por qué participa, por qué le gusta estar ahí y qué ves en el hidrógeno? Yo creo que la generación térmica ha jugado un papel preponderante en el desarrollo del sector gas en Colombia, y eso ha contribuido de manera importante en tener una generación más amigable con el medio ambiente y más eficiente. A mediados de los 70s o segunda mitad de los 70s, cuando apareció gas en Colombia, eso ayudó a reemplazar los consumos de combustibles líquidos del parque generador térmico de la costa en ese momento. Y de ahí hacia adelante la generación térmica ha jugado un papel preponderante en el desarrollo del sector gas, porque gracias a los contratos históricos que hemos tenido de suministro de gas, se han viabilizado inversiones en desarrollo de campos que no solo han beneficiado a la generación térmica, sino que también han beneficiado otros consumidores, tales como la industria y el consumo residencial. Gracias a esos contratos de transporte de gas en firme que históricamente hemos tenido, el costo de servicio de transporte se proporciona entre el volumen contratado. Al tener nosotros esos grandes volúmenes contratados, a otros usuarios como el residencial y al industrial se les refleja un menor costo de transporte. Inclusive hemos remunerado tramos de gasoductos que han conectado nuevos campos de producción que han sido de beneficio para toda la demanda. En el hidrógeno creemos que podemos jugar también un papel para poder dinamizar la producción de hidrógeno en Colombia. Nuestras plantas
con ciertos ajustes y ciertas inversiones, pueden consumir la mezcla de gas e hidrógeno. Y en ese sentido, creo que podemos agregar demanda de hidrógeno in situ, cerca a los centros de producción, que va a tener un beneficio de menores emisiones ambientales y un beneficio de poder contribuir con nuestra demanda a desarrollar la actividad de hidrógeno en Colombia. Muchas gracias, Luis Miguel. Andrés, empresas como la suya tienen plantas por aquí muy cerca, con gas a $2. Y además empresas como la suya, el gas no es solo, digamos, un energético, sino que es una materia prima, además con un peso importante de los costos de producción, ¿sí? Y uno ve este escenario, digamos, sí, veo un poco que, y es como la señal que estamos recibiendo, que el 2025 creo que vamos a parar, pero en todo caso vamos a tener que importar gas, eso va a tener unos efectos en los precios, e incluso cuando llegue el gas del offshore, también para muchas industrias, no sé si el precio le sirva. Y usted tiene que competir con usted mismo, por aquí cerquita, por la inversión. Y han tomado decisiones de inversión en el país. Cuéntenos un poco cómo se hace eso frente a esos escenarios, cómo convencen de que las inversiones sean en el país y que está en riesgo también si no pasan las cosas. Sí, Jaime, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, sí hay gas más barato en otras partes del mundo y en plantas de Yara. Sin embargo, nosotros en los últimos 5 años hemos hecho inversiones por $100 millones en la planta de Cartagena. Eso significa en 2 proyectos fundamentales. Uno en la descarbonización de las 3 plantas de ácido nítrico, es por eso que hoy 60% de los fertilizantes salen con huella reducida. Y el segundo, el proyecto que entregamos el próximo año, que es la expansión de la producción de Cartagena. Es decir, vamos a aumentar el 25% más de fertilizantes en la producción actual, lo cual es muy bueno para el país porque le da también firmeza a los precios, a la oferta y eso digamos, redunda en lo que estamos hablando de seguridad alimentaria. Nosotros tenemos varias capacidades, también un poco para sopesar este problema. No quiere decir que no necesitemos el gas, es supremamente importante para la planta de Cartagena de Yara tener el gas, como tú lo dices, ojalá abundante y barato. Bueno, pero digamos en nuestro puerto en Mamonal tiene la opción de exportar e importar amoníaco, es decir, tenemos la flexibilidad de tener esa posibilidad de tener la producción con amoníaco directamente importado o con gas natural, esa es una opción. Es una opción válida también porque hoy en día es la única infraestructura del país que puede exportar, por ejemplo, amoníaco verde, si quisiéramos hacerlo. Nosotros utilizamos 23.000 toneladas de hidrógeno al año, somos el segundo off-taker después de Ecopetrol más grande del país, cual es bastante y es importante. Por eso, digamos, estamos en las conversaciones también con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas. Hemos recibido de alguna forma también ayuda, digamos, en ese sentido. Estamos estructurando también proyectos a 5 años también para dar mucha firmeza al suministro de gas en la planta de Cartagena especialmente. Hoy en día, si estamos hablando de hidrógeno, tenemos en el sistema de Yara hay 26 plantas que producen 40 millones de toneladas de fertilizantes. La planta de Noruega pues tiene producción, una parte con hidrógeno verde, una parte de esa producción ha llegado a Colombia también para apoyar proyectos especialmente en café. La planta de Australia también tiene producción con hidrógeno verde, por ejemplo. Holanda, CCS, lo que estábamos hablando. Estamos haciendo inversiones en Estados Unidos, proyectos por $3.5 billones para amoníaco azul, para llevar a Europa y ojalá un poco a Cartagena también, lo cual es interesante en el mediano y largo plazo también en el país. Firmamos un preacuerdo con el proyecto Atom de Paraguay para ser el off-taker, el único off-taker de ese proyecto y poder lograr 240.000 toneladas de nitratos para el mercado
de Argentina y Brasil. Estamos transformando las plantas de Brasil a biogás, por ejemplo, también. Lo que te quiero decir es, esa experiencia de las plantas en general en Yara nos sirve para ir adaptando tecnologías seguramente en el país y de alguna forma nos da mucha consistencia también en lo que estamos hoy en día ofreciendo para apoyar seguridad alimentaria en Colombia. Perfecto, Andrés, muchas gracias. 45 segundos, creo que no alcanzamos a hacer ronda nuevamente. No, sencillamente agradecerles a ustedes por la presencia. Creo que hay buenas noticias, creo que hay mangos bajitos, creo que por supuesto hay retos inmensos también, pero creo que vamos en la línea correcta. Muchas gracias a todos y un aplauso para nuestros panelistas.